que su carne y su cuerpo constantemente hacía. Y me ponía a pensar en nosotros, en que constantemente tenemos esta lucha. Día a día nosotros tenemos esta lucha, porque usted y yo amamos a Dios, porque por algo estamos aquí en este lugar. Y damos por seguro que amamos a Dios. Y nuestro corazón ama a Dios, y nuestro corazón se deleita en la palabra de Dios, y nuestro corazón anhela obedecer la ley de Dios. Así como Pablo aquí, lo que leíamos. Pero dice Pablo, por más que yo amo, por más que en lo más profundo de mi ser yo quiero obedecer a Dios, hay algo que es mi carne, hay algo que es mi cuerpo pecaminoso, hay algo que es lo que yo no puedo controlar, mis deseos, que cada vez que quiero hacer lo bueno, mi cuerpo dice no, va y hace lo malo. ¿Y sabe qué? Que nosotros estamos así constantemente, todos tenemos esta lucha. Cuando uno conoce al Señor, todos tenemos esta lucha. Ni usted ni yo zafamos de tener esta lucha. Así el pastor más ungido, el apóstol más ungido, el hombre más reconocido por Dios, tiene esta lucha que Pablo tenía. El apóstol Pablo era un hombre extraordinario en Dios y él tenía esta lucha y lo estaba comentando. Tengo un conflicto, decía Pablo, que cada vez que quiero hacer lo bueno, por más que yo sé que lo bueno me gusta, me agrada y lo amo, no puedo y hago lo malo. Pero ¿sabe qué? Que Pablo se preguntaba, y eso se lo quiero leer en otra versión, que también me gustó. Pablo preguntó, ¿quién podrá librarme? En la Nueva Traducción Viviente, cuando él dice, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y él responde, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y saben que yo me ponía a meditar en esto, en que en esta lucha que nosotros constantemente tenemos y que a veces nos quedamos encerrados y abatidos en luchar si hago o no lo bueno o si hago o no lo malo, Pablo nos está dando la respuesta. Y es que gracias a Jesucristo nosotros podemos ser libres de eso malo que hacemos sin querer hacerlo. Y saben que en Romanos 8, cuando está ahí hablando también el apóstol Pablo, él nos dice que nosotros fuimos llamados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice a los que antes conoció, ellos también los predestinó y los llamó para que podamos ser conforme a la imagen de su Hijo. Y saben que yo me ponía a ver, y yo decía, claro, que la respuesta está en Jesucristo, pero la respuesta no está en que nosotros simplemente digamos, Jesús, creo en vos, sino que nuestra respuesta de poder ser libre de todo eso malo que no podemos dejar de hacer, está en que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Que nosotros podamos llegar a ser, fuimos conocidos por Dios, Dios los conoció a ustedes, por eso los predestinó para este tiempo, para que cumplieran su voluntad y los llamó a Él, para que ahora ustedes comiencen a formarse y para que nosotros seguimos formándonos a la imagen de Dios todos los días de nuestra vida. Y es por eso que yo titulaba este mensaje el carácter de Cristo. Y de eso es lo que le quiero hablar, del carácter de Cristo. Hace días que Dios me viene amonestando acerca de esto. Y yo me ponía a buscar, a investigar. Y carácter tiene que ver con un conjunto de rasgos y patrones de conducta. Dice que son adquiridos y que definen nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Y saben que también buscaba, dice, que se forjan a través de la interacción con el entorno, de nuestra educación y de las experiencias que vos y yo tenemos. Eso es el carácter de una persona. Y saben que muchas veces nosotros nos confundimos con el temperamento. Y a veces decimos, esta persona es de carácter fuerte porque por ahí reacciona de una manera que es abrupta. Pero sin embargo, el carácter fuerte tiene que ver con otra cosa, porque esa forma de reaccionar que uno confunde normalmente con carácter fuerte, tiene que ver con un temperamento. Y es que incluso cuando yo buscaba la definición de carácter, me marcaba que a contrario del temperamento lo que es, porque nuestro temperamento tiene que ver con algo que es innato en nosotros, con algo que tiene que ver con lo biológico, con lo que vos y yo heredamos de nuestra familia y de todos nuestros antepasados. Eso es el temperamento. Sin embargo, el carácter es algo que se forja, es algo que nosotros tenemos que aprender. Entonces yo me ponía, y se los menciono un poco para que usted me entienda. Pablo decía, tengo el pecado que está en mí, que me lleva a hacer siempre lo malo, el temperamento.
Pablo tenía un temperamento, eso biológico, eso heredado, que la Biblia nos dice que nacemos con el pecado adámico, que ya nacemos con pecado en nuestro corazón. Somos por naturaleza pecaminosos, dice la Biblia. Somos por naturaleza, nuestro temperamento suele ser pecaminoso. Y Pablo decía, tengo este temperamento que constantemente me lleva a hacer lo malo. Pero luego decía, amo y medito la ley de Dios. Y sabe que la ley de Dios tiene que ver con esta interacción que vos y yo hoy tenemos. Esta interacción que estamos teniendo cuando leemos la palabra, cuando escuchamos a alguien hablar de la palabra. Esa interacción que nos va forjando nuestro carácter, que nos va forjando nuestra manera de ser. Y saben que nosotros necesitamos y nos surge poder formar este carácter. Primeramente, por lo que les venía hablando, para poder controlar nuestro cuerpo y cada vez que querramos hacer lo bueno, poder lograr hacerlo. Y no que cada vez que lo bueno venga a nosotros, le demos la espalda y que nuestro temperamento gane por no tener carácter y nosotros terminemos haciendo lo malo. Pero hay otra cosa también que es muy importante, que solo se los quiero mencionar. Pero es que nosotros necesitamos de tener el carácter de Cristo para poder irnos con Él. Porque cuando nosotros nos presentemos delante del trono de Dios, porque cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, no vamos a ser nosotros, con nuestra capacidad, con nuestra manera de pensar, la que nos dé el acceso a esta vida eterna, sino va a ser Cristo formado en nosotros. Somos justificados porque tenemos al justo viviendo dentro de nosotros. Entonces es sumamente necesario que vos y yo desarrollemos el carácter de Cristo. Pero para poder desarrollar este carácter necesitamos conocerlo. Para poder desarrollar el carácter que tuvo Cristo, nosotros necesitamos conocerlo a Él. Y yo quería hoy adentrarme un poco en eso. Si nos ponemos a investigar, y estuve viendo y estuve leyendo, y hay un montón de cosas que engloban el carácter de Cristo, pero yo me quiero detener solo en algunas. En Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5, aquí también está hablando el apóstol Pablo, y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Verso 6, porque aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Saben que aquí, en este pasaje, podemos ver varias características acerca del carácter de Cristo. La primera que ya notaba, que está en el verso 6, en el verso 7, tiene que ver con entrega y despojo. Aunque era igual a Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino dice que se despojó, renunció, dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la posición de un esclavo y nació como hombre. Jesús podría hacer un montón de cosas, sin embargo, Jesús decide no aferrarse a lo que era. Jesús decide despojarse de esa divinidad. Y sabe que cuando nosotros nos ponemos a ver, Jesús no es que dejó de ser Dios. Jesús seguía siendo Dios, pero sin embargo no agarró eso como algo a lo que aferrarse, como algo a lo que Él podría sacar ventaja luego, con algo a lo que Él podría decir más adelante, bueno, soy Dios, puedo hacer lo que quiera porque me aferro a eso. No, Él se despojó a eso. Y a lo largo de toda la vida de Jesucristo en esta tierra, nosotros podemos ir viendo cómo Él se despojaba de esa divinidad. Yo me ponía a ver cuando Jesús está en el desierto, cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y está en ayuno 40 días y 40 noches y viene el diablo y lo tienta y le dice, si eres hijo de Dios, encima le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dice, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tranquilamente en ese momento Jesús podría haber dicho, así
querés ver que soy hijo de Dios y probar su divinidad. Soy más que el hijo de Dios, porque soy Dios, porque soy la imagen del Dios viviente. Soy yo Dios mismo, le podría haber dicho a Jesús. Sin embargo, él dijo, no, porque yo no vine aquí a mostrar que soy Dios. Me vine a humillar para otra cosa. Vine a despojarme de mi divinidad, de todo lo que yo podía hacer para poder lograr otra cosa. Cuando Jesús estaba y enseñaba, miles y miles le pedían que haga señales. Si sos el Hijo de Dios, hace esto. Si en verdad sos el Hijo de Dios, mostranos. Hace señales, hace milagros. Y sin embargo Jesús no los hacía. ¿Por qué? Porque menguaba. Porque a él no le importaba lo que la gente podría decir. Porque a él no le importaba la opinión de la gente y que su imagen fuera bien vista delante de los hombres. Él tenía algo bien claro. Y era que quería agradar a Dios. Su prioridad era agradar a Dios. Y por eso se despoja. Y por eso se entrega. Y saben que esa entrega constante que él tuvo, esa entrega constante de despojarse de quién era, de toda esa gloria, de toda esa divinidad, hoy nos enseña a nosotros de que de la misma manera vos y yo debemos despojarnos de quién somos. Y hubo alguien, para no hablarle solo de Jesús, para mostrarle también por la Biblia que se puede despojarse. Hubo alguien, y es quien escribió esta carta a los Filipenses, que fue el apóstol Pablo, que incluso arranca y decía en el verso 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Porque Pablo había sido alguien que también había entendido a despojarse de él mismo, que también había entendido a poder sacar todo lo que él era. Por eso Pablo siempre decía, a veces en las cartas que él escribía decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es que claro, él se había despojado completamente. En Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 4, dice, aunque si alguien pudiera, hablando Pablo, ¿no? Si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, decía Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún mucho más. Y empezó a enumerar Pablo. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Que eso marcaba el pacto, marcaba la promesa de Dios con Abraham de que debían de circuncidarse. Él fue circuncidado. Decía, soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos. Decía así. Quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. O sea, él obedecía para poder ser fariseo, para poder estar entre los grandes, él obedecía a Dios, pero completamente. Y si era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por el amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, decía Pablo, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. O sea, mírense el despojo de Pablo, un despojo completo. Porque él podría haberse aferrado a todo eso. Él podría haberse aferrado a ese prestigio, a ese reconocimiento religioso que él tenía, a toda esa formación que él tuvo de conocer la ley de Dios, de obedecer la ley de Dios. Él decía, si yo pudiera gloriarme, me glorío de eso. Me podría regloriar de eso. Porque en ese momento, para los ojos de todos los judíos, Pablo era un hombre extraordinario. Sin embargo, él dice, yo no me aferro a eso. A mí no me interesa mi reputación. A mí no me interesa la autoridad que tenía con los fariseos. Pablo hizo esto, literal, así, y movió todo para irse a Damasco para ir a perseguir a los cristianos que estaban hablando de Jesús. O sea, él hacía todo con tal de obedecer la ley de Dios. Sin embargo, él se despoja de eso. Y algo que me llamaba la atención, Pablo decía, para poder ganar a Cristo, para poder conocer más y más a Cristo, Pablo se despojaba. Y eso es algo que tiene que ver con el carácter. El poder nosotros despojarnos
despojarnos y entregarnos y menguar nosotros para que sea Cristo en nosotros. Despojarnos de nuestro ego. Saben que el ego tiene que ver con el yo, con lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, yo, constantemente el yo. Y es lo que allá afuera se enseña. Pensá en vos, amate, no pongas al otro en primer lugar. Fíjate, actúa de esta manera porque te va a salir de conveniencia. Sin embargo, nosotros deberíamos de poder despojarnos. Y saben que a veces el despojarnos de nosotros mismos y el despojarnos y entregar eso que nosotros somos a los ojos de allí afuera va a quedar re mal visto. Va a ser muy mal visto, quizá va a ser hasta criticado, porque saben que cuando uno se despoja, ya no le importa si alguien viene y habla mal de vos. ¿Y qué pasa si yo me despojo de mí, viene alguien y habla mal de mí y habla y me insulta y yo tengo toda la razón, toda la autoridad? Esto es un ejemplo que casi siempre uso, pero es que es lo más común. Si yo tengo toda la autoridad para refutar y limpiar mi imagen, porque yo sé que lo que esa persona está diciendo en contra mío es mentira. Pero sin embargo me despojo de mi verdad, me despojo de mi imagen, de pensar en mí, hago a un lado y obedezco a Cristo que me dice, guarda silencio. Afuera van a decir, pobrecita, no sabe qué decir. Si tiene la boca callada, si no habla, es porque algo mal, algo de verdad lo que dicen los otros tienen. Porque si no fuera verdad lo que están diciendo de ellos, hablarían y se defenderían. Pero ahí es nosotros formando el carácter de Cristo, despojándonos de todo eso que nuestra naturaleza quiere contestar y haciendo y obedeciendo la voz de Dios. Nosotros tendríamos que poder despojarnos del tener razón, del querer discutir, porque muchas veces cuando tenemos razón y alguien se levanta en nuestra contra, viene a discutirnos y nosotros con tal de tener razón y de llevarnos eso, de decir, sí, tenía razón, ¿viste? Discutimos y entramos en pleitos y levantamos contiendas, y entramos en divisiones. Y ahí eso no es lo que le agrada a Dios. Deberíamos de poder despojarnos del control. ¿Cuántos de nosotros queremos tener controlado todo? Esto es algo que el Señor, a mi vida en particular, ha molestado y ha moldeado mucho en el carácter de Cristo. Y quizás en cosas que no eran malas, quizás en cosas que eran insignificantes, como, no sé, un simple ejemplo, si yo tendría que venir y acomodar la silla, ponerle en este lugar, algo tonto. Y yo decía, yo lo voy a hacer, porque a mí me quedan, yo tengo un toque que veo donde algo está desalineado. No, las acomodo yo tengo el control, las acomodo yo para poder que quede perfecto. Y sin embargo el Señor me dice, entregame tu control y deja que otros sirvan también de la misma manera. Haciendo esa simple tarea. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno dice, no, porque si yo lo hago me sale mejor. Porque si yo lo hago va a quedar más perfecto, porque si yo lo hago va a quedar diferente. Y constantemente nos cargamos con el control de cosas externas, y cuánto más con el control de nuestra vida, y cuánto más con el control de nuestras decisiones, de lo que vamos a decidir, de lo que vamos a hacer y de cómo vamos a caminar. ¿Cuánto más? Cuando el Señor quiere venir a decirnos, dame el control de tu vida, que yo te voy a direccionar con mi palabra hacia dónde tenés que ir. Y uno está ahí aferrado y no, porque yo siempre caminé de esta forma y de esta forma siempre me fue medianamente bien. ¿Por qué te voy a entregar el control ahora? Y nosotros ahí deberíamos de poder despojarnos. Quizás hay muchos que tengan que despojarse de títulos, de ser abogados, ser médicos, porque cuánta gente por tener un título universitario se ha creído que puede menospreciar, que puede hablar mal a otros. Y así, infinidad de cosas a las que hoy yo deberíamos de poder entregarnos, deberíamos de poder despojarnos de eso, para darle lugar al carácter de Cristo formándose en nosotros. Cuanto más nos alejemos, cuanto más nos despojemos de nosotros mismos, más Cristo se va a formar. Amén. Cuanto menos nosotros nos entreguemos, cuanto menos nosotros nos aferremos a eso que siempre fuimos, a eso que culturalmente siempre vivimos,
a eso que fuimos creciendo y que se hizo tan nuestro que ahora ya ni nos damos cuenta. Cuanto más nos aferramos a eso, menos Dios se va a ir formando. Y saben que yo me ponía a ver y el despojo nos va conduciendo a algo más profundo, que tiene que ver con la humillación y con la obediencia, que eso está en el verso 8. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Se humilló a sí mismo, se humilló y en obediencia a Dios. Y saben que la humillación, cuando nosotros buscamos el significado de humillación, tiene que ver con una sumisión, con estar sometidos por debajo de algo. Tiene que ver con poder derribar, con poder abatir lo que tenga que ver con nuestro orgullo y nuestra altivez. Humillarse es nosotros menguar, colocarnos debajo de alguien. Y saben que cuando nosotros vemos en los evangelios, en Juan, en el capítulo 6 de Juan, Jesús venía y decía, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a cumplir la voluntad de aquel que me envió. No vine a hacer mi voluntad. Eso respondía cada vez que venían a apretarlo. Jesús respondía a eso. No, yo no voy a hacer milagros y señales y voy a andar dando explicaciones, porque yo vine a cumplir la voluntad del que me envió. Eso decía Cristo. Y sabe que ahí, en ese momento, Cristo se estaba humillando, porque tranquilamente podría haber tomado cualquier decisión, pero su decisión era obedecer la voluntad de aquel que lo había mandado. Y vos y yo hoy tenemos ese famoso libre albedrío, que uno piensa que tener esa libertad es poder hacer lo que uno quiere, como uno quiere, y en el momento que uno quiere. Y no es así. Y muchas veces en el Evangelio se ha confundido el libre albedrío con eso. Y esta libertad que Dios nos regala tiene que ver con que vos y yo podamos decidir si nos humillamos bajo su presencia o no. Esta libertad que Él nos da es para que nosotros decidamos dejar de ser esclavos del pecado y empezar a ser esclavos, pero de Cristo. Es la libertad de decisión si quiero o no quiero caminar mi vida con Dios. Esa es la libertad que Dios nos ha entregado. Y nosotros deberíamos de poder elegir humillarnos, de poder elegir ser esclavos de Cristo y humillarnos delante de Él. Jesús había elegido la mejor opción. Él elegía seguir lo que Dios le mandaba. Él elegía cumplir lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y saben que esta humillación que Jesús hacía, de esta determinación, se demostraba, se veía, era visible. La humillación de Jesús, si bien Él se entregaba en su intimidad, en lo secreto, cuando Él decía, Padre, ese momento ante la cruz, Padre, pasa de mí esta copa, pero me humillo, que se haga tu voluntad, no la mía. Todo eso que Él hacía cada vez que se apartaba de sus discípulos y iba a orar al monte, luego era visible en sus actos, luego era visible en lo que Él hacía. Marcos, en el capítulo 10, en el verso 45, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y ahí el servicio también es parte del carácter. Pero no quiero hablarles de eso, quiero seguir hablándoles acerca de la humillación y de la obediencia. Pero Él decía, yo no vine para que me estén sirviendo, yo vine a poder servir. Y ahí se estaba manifestando esa humillación de Jesús, porque siendo Dios mismo, no esperaba que alguien venga y lo sirva, sino que Él iba y servía, sino que Él iba y ayudaba a otros, sino que Él iba y disponía de su tiempo para sanar, para liberar, para predicar, porque Él no necesitaba que vengan a servirlo, Él entendía muy bien que tenía que servir a otros. Y saben que aquel que tenía toda la autoridad del mundo decidió humillarse e inclinarse para que hoy nosotros, y cuando uno se pone a ver y analizar cuánta mayor autoridad que alguien nos enseñe y nos predique con el ejemplo. Por eso la gente que lo veía decía, ese habla como quien tiene autoridad, porque Cristo decía, pero Cristo también hacía. Y
Y saben que con esa humillación y con ese servicio y con esa entrega durante tantos años en esta tierra que Cristo tuvo, nos enseñó a nosotros con la mayor autoridad de que si nosotros queremos ser igual a Él, debemos de humillarnos. Incluso los discípulos peleaban y hablaban entre ellos: Señor, ¿quién se va a sentar al lado tuyo? Señor, ¿quién va a ser el primero? Señor, ¿quién va a ser el mayor? Y Jesús le dijo: ¿a ustedes quieren ser primeros? ¿Ustedes quieren ser el más top allá arriba de todo? Bueno, humíllense. Bueno, sirvan. Porque el que quiera ser el primero, deberá ser el último. Incluso la Biblia nos muestra y nos dice que aquel que quiera ser exaltado, aquel que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. Pero sin embargo, el que se humilla, el que se pone por debajo, el que se somete a Dios, el que se despoja, el que está ahí humilde, humillado delante de la presencia de Dios, dice Dios que Él lo exalta. Él lo pone por sobre todo, Él lo pone encima. En el reino de Dios todo es al revés. En el reino de Dios todo se manifiesta de una forma contraria. Aquí pareciera que esta tierra es muy común que aquel que tiene un poco de autoridad se crea superior a todos y hable superior a todos y quiera ser servido por todos. Pero nosotros como hijos de Dios deberíamos de poder desarrollar el carácter de la humillación delante de Dios y manifestar este carácter de servicio a Él, de poder servirle, de poder ponernos por debajo. Pablo decía: escatimemos al otro, veamos al otro como superiores a nosotros mismos. Reconozcamos quiénes somos, sí, no se menosprecie, no hablo de eso. Tenga valor de quien tú eres, tenga valor de lo que Dios puso en ustedes, pero que lo que Dios deposita no haga sentirse mayor que otros, o incluso a veces mayor que Dios. A veces creemos que las sabemos todas, a veces vivimos así. Y el Evangelio, y mucha gente ha sido lastimada, y muchos corazones han sido lastimados por gente que no ha sabido humillarse, que quizás en su comienzo se humilló y Dios lo exaltó, y una vez que ha sido exaltado, dejó de recordar que tenía que seguir humillándose. Y muchos corazones han sido lastimados. Por eso vos y yo debemos de poder humillarnos delante de Dios, dejar que ese carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y la obediencia va de la mano de la humillación, porque obedecer tiene que ver con cumplir la voluntad de alguien que nos manda. Y nosotros no podremos obedecer a alguien que nos manda si no nos humillamos. Porque si estamos pensando en nosotros, en nuestro ego, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, no vamos a querer que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Como seres humanos nos cuesta, y es la lucha que constantemente tenemos, el poder escuchar a alguien que venga y te diga: hey, fíjate que así puedes hacerlo diferente. Hey, fíjate que puedes hacerlo de otra manera. Porque no nos gusta que nos manden a hacer algo. Porque no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Pero Dios se maneja así. Dios se maneja así con sus hijos. En Hebreos, en el capítulo 5, en la traducción lenguaje actual, allá. Hebreos 5, verso 8, dice: aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer a Dios. Aunque era hijo de Dios, dice, por medio del sufrimiento, aprendió lo que era obedecer a Dios. Y es que saben que la obediencia se aprende. Y siempre la obediencia se termina aprendiendo en el dolor, en lo difícil, cuando sufrimos. Porque negarnos y despojarnos o quizá humillarnos cuando todo pareciera a nuestros ojos fácil, o cuando a veces no nos gusta que nos digan qué hacer, pero viene alguien y te dice: fíjate que si lo haces de esta manera te va a salir mejor. Y uno lo analiza y dice: tiene razón. Entonces me humillo, hago caso, obedezco y me va bien. Así es fácil. El tema es que cuando alguien viene y nos dice: cambia absolutamente todo esto y empezá a hacer esto para que después allá te vaya bien. Y como nosotros no logramos ver todo lo que va a venir después, y si verdaderamente todo eso que vamos a cambiar va a dar el resultado que estamos esperando, nos cuesta obedecer, porque se nos hace difícil.
Pero es que ahí es donde el Señor trabaja. Ahí es donde el Señor nos empieza a formar y comienza a formar la imagen de su Hijo en nosotros, en la obediencia. Y muchas veces nosotros confundimos el sufrimiento como un castigo, como algo que viene a cargarnos, y a veces es Dios, y la mayoría de las veces creo que es Dios en los procesos, en los desiertos, en los que Él nos está formando para enseñarnos obediencia. Y en la Biblia nosotros podemos ver un montón de actos de obediencia de un montón de gente que sufrió. En el Antiguo Testamento encontramos al primero, a Abraham, que el Señor viene y le pide a su hijo: entregame a tu hijo. Imagínense el dolor de Abraham de entregar a su hijo. El dolor de Abraham de ir y sacrificar a Isaac, pero también el dolor de Abraham de decir: te voy a sacrificar lo que vos me prometiste, esto que estoy entregándote es tu promesa misma, o lo que vos me hablaste, ¿querés que yo te entregue? Y Dios le dice sí. Y vemos que Abraham sube con su hijo, y cuando está por hacerlo, el Señor provee. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no obedecía? Nunca hubiese visto la mano proveedora de Dios. O sea, también lo vemos en Daniel, aquel que le dijeron: si orás, a cualquiera que orara a un Dios que no era al que estaba reinando en ese tiempo, que se había proclamado como el rey superior a todos, que tenían que adorarle, aquel que adorara y orara y hablara con otro Dios, iba a ser echado al foso de los leones. Sufrimiento, dolor, proceso, persecución. Y sin embargo Daniel dijo: no me importa, porque yo he menguado. Y en el comienzo Daniel se había determinado a no contaminarse con las cosas del rey. Sí, había decidido no contaminarse con la comida, pero eso abarcaba todo, porque él había determinado no contaminarse. Entonces Daniel fue y oró y vio la mano de Dios. ¿Y fue echado al foso de los leones? Sí, pero su obediencia a poder seguir hablando con Dios lo salvó y pudo ver la mano de Dios. Pablo, Pedro y Juan, los apóstoles, todos, tenían persecución constantemente de si hablaban la verdad que habían visto. Si ellos hablaban de lo que habían oído y de lo que habían visto, eran encarcelados, azotados, apedreados. A Pablo lo apedrearon, pensaron que había muerto, sin embargo Pablo no murió. O sea, eran perseguidos constantemente, y Pedro y Juan se presentan delante de los sacerdotes cuando lo habían encarcelado y le dicen: y ustedes hagan lo que quieran, yo no me puedo callar de lo que he visto y he oído. ¿A quién voy a obedecer primero, a vos o a Dios?, les decía el apóstol. Es que ellos estaban constantemente decididos a obedecer la voz de Dios, a poder obedecer lo que Dios había mandado. Pero es que ellos fueron aprendiendo en ese sufrimiento, en esos procesos, en esa desolación, en la cárcel, en hambre, en sed, en persecución. En los momentos más difíciles ellos aprendían obediencia, pero lo más glorioso de todo es que en esa obediencia Dios se manifestaba. Y ese es el carácter que Cristo tiene para nosotros. Y ese es el carácter que Cristo quiere formar en nosotros. La obediencia va a formar el carácter del Señor. Y todo lo anterior. Y saben que en el verso 8 termina, con esto voy cerrando. Dice que se hizo obediente y obediente hasta la muerte. ¿Saben que ese despojo y todo eso que el Señor se despojó, toda esa humillación que Jesús tuvo, toda esa obediencia que Él tenía, no había nacido del deber? No era que Él decía: tengo que, sino que todo eso que Jesús hizo, lo hizo por amor. Y esa es otra cualidad del carácter. Yo creo que la más importante. Y va a ser para otro mensaje, para otro momento. Pero quería mencionárselas porque fue el amor lo que englobó todo lo anterior. Cristo obedeció, se humilló y se entregó porque amaba a Dios. Y llegó hasta la muerte y muerte de cruz porque nos amó. Porque me amó, porque te amó. Cristo obedeció hasta el final por amor. Y hoy nosotros de la misma manera somos llamados a morir, a entregarnos, a obedecer. Y no desde tengo que obedecer. Voy a obedecer a Dios porque quiero que me vaya bien. Voy a obedecer a Dios porque temo que si no obedezco a Dios me vaya mal. No, nosotros debemos de obedecer a Dios por amor. Porque hubo alguien que nos amó, hubo alguien que te amó y se entregó. Y en ese mismo amor, la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En ese mismo amor nosotros obedecemos.
Porque si nosotros no tuviéramos amor, dice la Biblia en 1 Corintios 13, cuando usted lo lee, que sin amor nada somos. Sin amor nada podemos hacer. Y saben que si sin amor, tu obediencia va a terminar siendo una carga. Obedecer va a terminar siendo un peso y a la larga no van a poder hacerlo más. Sin amor, el humillarnos terminaría siendo apariencia, porque menguo para que otros vean que Cristo está haciendo en mí, pero en público y en intimidad, como no tengo amor, no me molesta, no me importa, si total nadie me ve. Pero cuando uno ama a Dios, esa humillación es en todo momento. Y sin amor nuestro servicio sería con nuestras fuerzas, nos cansaríamos y terminaría siendo en vano, porque a Dios, si bien le importa nuestro servicio, más le importa que le amemos. Entonces, ¿quién podrá librarnos? ¿Quién podrá librarte a vos y quién podrá librarme a mí de hacer lo bueno que quiero hacer? ¿Quién podrá librarnos de esa lucha? Jesucristo formado en nosotros, el carácter de Cristo formado en vos. Despojémonos, entreguémonos, humillémonos, pongámonos debajo de Dios, pongámonos debajo de Él y obedezcamos. Aún así usted no entienda, aún pareciera re loco lo que está pidiendo, aún así obedezca a Dios, por amor. Amando, respondiendo a ese amor que Él nos tuvo a nosotros. Y va a ver cómo esa lucha va a empezar a menguar. Y usted y yo vamos a poder hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Y usted y yo vamos a poder hacer aquello que decimos que amamos. Servirle, buscarle, orar, estar en intimidad. Amén. Así que vamos a ponernos de pie.